Bueno, este es un estudio en el que se pone en evidencia justo esto que nos encontramos cada día cuando vemos estudios de microbiota. Aumento de Clostridium, en este caso habla del difícil, aumento de Candida albicans, aquí añadiríamos parásitos que están también siempre, y una disminución de bifidobacterias y lactobacillus. Este cambio en la microbiota va a hacer que haya un aumento en la producción de metabolitos tóxicos como el indol, el cresol, el amoníaco, la histamina y todo eso que también conocéis. Estos metabolitos tóxicos más la pérdida de microbiota de la buena nos llevan hacia un escenario de aumento de permeabilidad intestinal y a partir de aquí, que decíamos que un montón de cosas van a pasar a sangre, vamos a mandar señales que nos llevan hacia la neuroinflamación, que es causa directa de determinada sintomatología. Es un estudio interesante. Aquí os muestro un estudio que hace poquito me pasó una compañera de Venezuela, que están haciendo un trabajo muy interesante, un seguimiento estupendo, y simplemente con 2 marcadores, calprotectina y zonulina en heces, bueno, pues ver si hay diferencia respecto al grupo control, ¿no? Calprotectina sabemos que es una proteína que nos sirve de marcador en enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, es un marcador de inflamación. Creo que en los últimos 20 casos que he visto de autismo, todos tenían una calprotectina más alta de lo que solemos encontrar en una colitis ulcerosa o en una enfermedad de Crohn. De verdad que es muy, muy llamativo. Y es un marcador bueno, bonito y barato. Quiero decir que este lo puede hacer todo el mundo como seguimiento. Y si cuando estamos haciendo una intervención en el microbioma hacemos un seguimiento en heces de calprotectina, tenemos que ver que unos meses después esta calprotectina baja. Es un marcador además pronóstico, con lo cual ver que una calprotectina baja es como decir vamos bien, ¿no? Porque te está diciendo como hacia dónde vas. Y la otra sería la zonulina, que es el mejor marcador para medir si hay aumento de permeabilidad intestinal. Es la proteína que medida en heces nos da el mejor dato, digamos, de que aquí entre esta célula y esta célula, esto se ha abierto y tenemos un aumento de esta permeabilidad intestinal. Bueno, pues os enseño los resultados que son muy evidentes, ¿vale? Este es el grupo control y este es el grupo de niños con trastorno, con algún diagnóstico dentro del espectro, ¿vale? Pues ya veis, el grupo control, la zonulina, evidentemente más baja, y la calprotectina es muy llamativa porque tenemos un grupo control muy bajita y por aquí disparada, ¿vale? Así que creo que esto es un dato muy interesante. Respecto a zonulina, os diría que dentro de los trastornos del espectro yo he visto muchos casos en los que no había una zonulina alta y sí había permeabilidad, y es porque cuando hay un daño muy importante del epitelio intestinal ya ni siquiera tiene capacidad de producir esta proteína. Entonces habría que mirar una tercera cosa, que es la alfa-1 antitripsina. Eso lo dejo como dato por si nos escucha algún investigador. Consecuencias de esta disbiosis son muchísimas, pero las dos así más directas serían la producción de endobióticos, de metabolitos que son tóxicos en esas cantidades, y las endotoxinas. 2 cositas sencillas, pero muy importantes. Las endotoxinas, el aumento de ciertas bacterias gram negativas que tienen aquí en su pared externa una toxina, que está aquí en el lípido A, ¿vale? Pues es simplemente para que veáis que solo estamos hablando de un cachito de una bacteria gram negativa en su membrana externa. Bueno, pues estas lo llamamos LPS, ¿vale? Estos LPS, estos lipopolisacáridos, son causa de la inflamación crónica de bajo grado, de un escenario de endotoxemia metabólica. Estos LPS son inflamatorios a nivel local e inflamatorios a nivel sistémico, pero especialmente tenemos un problema cuando estos LPS se suman a un aumento de permeabilidad intestinal, con lo cual esta toxina se pone en circulación y ya la inflamación es sistémica, es por todo el cuerpo. Así que un aumento de determinadas bacterias en el intestino, de enterobacterias, de bacterias gram negativas,
nos lleva hacia un escenario que se llama endotoxemia metabólica, que es una intoxicación sistémica subclínica de bajo grado causada por estas endotoxinas, ¿vale? Así que es no solo la exposición, la toxicidad ambiental, el tener una mala detoxificación, sino que tenemos un escenario en el intestino de autointoxicación, que aunque cuidemos lo externo, si no cambiamos este escenario, me estoy intoxicando desde mi propio intestino. Ahí vemos los metabolitos, producto de la proteólisis, son los que dan problema cuando son excesivos. Entonces, cuando tenemos un aumento de microbiota proteolítica, la que se encarga de degradar, en el último paso de degradar las proteínas, podemos tener un aumento de estos metabolitos que dan mucha lata, como son el amoníaco, como es, bueno, pues también los gases, sulfuro de hidrógeno, los BCA, los BCFA, los ácidos grasos de cadena ramificada. Bueno, aquí tenemos un montón de metabolitos que son muy importantes dentro de mucha sintomatología y de muchos problemas dentro de lo que estamos hablando, ¿vale? Unos de ellos serían las aminas biógenas, y aquí he puesto en rojo la histamina porque parece también algo muy, muy presente en estos cuadros. Y hay otras aminas biógenas también muy importantes. Fijaros que putrescina, espermidina y espermina afectan a receptores neuronales y gliales, canales y neurotransmisores, estando implicadas en el desarrollo de mucha sintomatología y alteraciones de funcionamiento cerebral. Así que no solo es la histamina, lo que pasa que es la que medimos habitualmente. Así que estamos hablando de que por la alteración que hay en el intestino producimos unas sustancias que tienen una afectación directa. Y el dichoso amoníaco, que está también siempre presente, ¿vale? Sobre todo quedarnos con la idea de que es muy neurotóxico y que difunde fácilmente a través de la barrera hematoencefálica. No tenemos que tomar un producto para quitar el amoníaco, tenemos que resolver esos sobrecrecimientos, ¿vale? Hombre, podemos ayudar a eliminarlo, pero tenemos que evitar que siga habiendo un exceso de amoníaco. Hay otros metabolitos muy interesantes como los derivados del triptófano. Esto también es otra parte muy importante, como el indol, la triptamina, el escatol, bueno, pues cosas muy importantes. Y no olvidar también que sin la microbiota no convertimos los ácidos biliares primarios en secundarios y no son funcionales. Si no hay una microbiota que convierta esos ácidos biliares primarios en secundarios, no funcionan. Así que fijaros cuántas cosas pueden pasar por alteraciones de la microbiota. Tampoco puedo dejar de comentar brevemente el tema de los biofilms, ya que para mí fue decisivo el abordaje incluir en la estrategia un abordaje que tuviera en cuenta que hay que degradar biofilms patogénicos. No es que los biofilms sean malos, pero los biofilms que forman esos patógenos, esos microorganismos que están en exceso, que nos están produciendo sustancias tóxicas, esos sí son patogénicos. Entonces hay que tener una estrategia para degradarlos, porque si no, cuando los microorganismos están dentro de un nido con esta estructura tan inteligente, no los vamos a resolver si no metemos simultáneamente una estrategia antibiofilm. Vamos a quitar parte de la carga, los que estén por aquí nadando, pero no vamos a resolver el problema. Ahí, para este problema, surgió el Enterovital. Es un producto que señaliza para que se degraden estos nidos y poder así resolver esos sobrecrecimientos. Muchas veces, cuando atacamos a esta estructura, por sí solo la microbiota lo recoloca, y otras veces podemos acompañar el tratamiento de Enterovital de, por ejemplo, orégano, de antiparasitarios, antifúngicos, de propóleo, de pomelo, de lo que queramos, porque lo que va a hacer es que funcione mejor las sustancias antimicóticas, antibióticas y antiparasitarias, ya que lo que va a hacer es debilitar la estructura y así funcionará mejor. De hecho, creo que esto acabaría con muchas resistencias a antibióticos si se tuviera en cuenta. Y bueno, pues esto sería ese biofilm sano, ¿vale? Yo tengo aquí el epitelio intestinal, una capita donde no vive casi microbiota y esta otra capa donde habitan los microorganismos. Todo perfecto, todo bien protegido.
Y aquí vemos pues, un biofilm que ya invade el epitelio. Esto es lo que os decía, cuando ya esto ocurre, puede que no se produzca zonulina y veamos en un estudio que la zonulina no está alta, pero es porque tenemos el peor de los escenarios, cuando el epitelio ya no es capaz ni de producirla. Y bueno, aquí un biofilm invasivo. Simplemente es para que no se nos olvide que hay biofilm sano, pero hay biofilm que se las pela y si no lo tenemos en cuenta, resolver el escenario de microbiota es muy, muy difícil. Bueno, y biofilm no lo hacen solo las bacterias, eso ya os he comentado, pero bueno, aquí pongo una referencia de cómo Giardia, un parásito, hace biofilm. Cándida ya lo sabemos, esa cándida que emite esas hifas, eso es biofilm. Arqueas también, por supuesto que son formadoras de biofilm y hasta algunos virus, de momento digo algunos porque es hasta donde está la investigación, también son formadores de biofilm y este tiene mucha importancia porque tiene que ver con un tipo de leucemia. ¿Vale? Entonces, esto es para que veamos que los microorganismos en esos sobrecrecimientos lo que forman es superestructuras que no son tan fáciles de eliminar. Vamos a ver un poquito del eje microbiota intestino-cerebro. ¿Vale? De primeras hablábamos de eje intestino-cerebro y la alteración de este eje tiene unas consecuencias, es mucho más que esto, pero bueno, de una manera muy sintética, que son que se exacerban los trastornos de inflamación intestinal, cuando hay una alteración de la comunicación del eje intestino-cerebro, que hay una respuesta alterada al estrés agudo y crónico, es decir, pierdo resiliencia y pierdo capacidad de hacer frente al estrés. Probablemente esto tenga que ver con la sonofobia, fotofobia y todo este tipo de cosas. Y hay estados conductuales alterados porque no hay una buena comunicación entre el de arriba y el de abajo, ¿no? Una vez que se conoce que la microbiota es reguladora clave del eje intestino-cerebro, empezamos a hablar del eje microbiota intestino-cerebro, que es mucho más correcto, porque la comunicación es entre los tres. La interfaz de comunicación de la microbiota con el cerebro sería el sistema nervioso entérico, ese segundo cerebro. Y bueno, pues hay mucha evidencia al respecto de cómo esa microbiota es reguladora clave, ¿vale? Bueno, se hacen distintos estudios, entonces en ratones libres de gérmenes o en animales libres de gérmenes se demuestra que se afecta el cerebro en ausencia de microbiota, le quitan a los pobrecicos la microbiota y se afecta el cerebro. O animales a los que se les dieron cepas específicas de bacterias que tuvieron alteraciones en la conducta. También se han hecho estudios a la inversa, con trasplantes de microbiota sanos, alterados, para ver si hay una relación, y la hay. Bueno, también estudios poblacionales de personas expuestas pues, que pasan por una gastroenteritis, y también eso demuestra que hay una alteración en los síntomas intestinales y cerebrales. En fin, que hay un montón de evidencia de este eje. Y bueno, también hay estudios al respecto de la administración de antibióticos, ya sea en la vida temprana o en la edad adulta, que deja huella duradera respecto al cerebro, médula espinal y sistema nervioso entérico. Esta imagen es de ese primer estudio que os decía, ratones libres de gérmenes, bueno, pues todas las consecuencias, ¿no?, de quitarles la microbiota respecto a este eje intestino-cerebro, respecto al cerebro, a las neuronas, a la mielinización, al crecimiento de dendritas, a la neurogénesis, a la formación de nuevas neuronas, etcétera, etcétera. Hay una comunicación bidireccional entre la microbiota intestinal y el cerebro. Volvemos a poner en la mesa la importancia de los ácidos grasos de cadena corta que producen en nuestros microorganismos en el intestino, ya que modulan la integridad de la barrera hematoencefálica. O sea, sabemos que tienen gran importancia en la integridad de la barrera epitelial intestinal, pero tienen un efecto directo en el mantenimiento y la integridad de la barrera hematoencefálica. Así que una disminución en la producción de ácidos grasos de cadena corta, como vemos, tiene un impacto directo en ese cerebro, ¿no?, que queda desprotegido. Ya que, bueno, pues una barrera interrumpida a nivel intestinal, imaginaros, pasa la luz,
pasa a sangre, pasan a circulación sistémica, todo tipo de tóxicos y encima tenemos un aumento o un daño de la barrera hematoencefálica. Por cierto, el acetato cruza esta barrera hematoencefálica y se acumula en el hipotálamo, controlando así el apetito. Así que tenemos que pensar que muchos de estos niños tienen un hambre ilimitada, que no frena nunca, y que quizás sea por pues por un problema con el acetato. También el exceso de acetato es un problema respecto al apetito, pero aquí puede haber también una disminución de acetato que no se acumula en el cerebro, en ese hipotálamo, y entonces nunca hay sensación de saciedad. Así que, bueno, pues que nos quede claro, ¿no? Como un escenario disbiótico va a señalizar y vamos a tener una función cerebral alterada, y un escenario eubiótico va a señalizar, para mantener este eje microbiota intestino-cerebro, y pues a través de esas señales mantener la salud del cerebro. Los neurotransmisores, bueno, la microbiota es un regulador clave del eje intestino-cerebro, o mejor dicho, del eje ya microbiota intestino-cerebro. Los neurotransmisores que producen nuestros microorganismos pueden actuar directamente sobre los receptores del sistema nervioso entérico, del cerebro intestinal, o pueden ser absorbidos y llegar a actuar en el sistema nervioso central. Había mucha discusión respecto a que puedan atravesar o puedan llegar al cerebro. Ya va habiendo datos y, por ejemplo, de GABA hay evidencia de que atraviesa una pequeña parte. Probablemente el mayor efecto sea por su efecto sobre el sistema nervioso entérico, por esas neuronas que tenemos en el intestino. Tenemos una microbiota especialista en esta parte, la microbiota neuroactiva, que es productora de GABA. Todos sabemos que también es otro tema que suele estar ahí presente. No recomiendo dar, porque sí, GABA en estos cuadros, pues porque a veces lo que tenemos es un problema de consumo, no de producción, porque también hay una microbiota consumidora de GABA. Entonces hay que estudiar bien todo el escenario intestinal para ver qué es lo que está indicado, ¿no? Bueno, bacterias con actividad neuroactiva, el Plantarum, Bifidobacterium longum y Bifidobacterium adolescentis. Además de producir GABA, modulan la síntesis de serotonina, que sabemos lo importante que es, y modulan los receptores de neurotransmisores para estabilizar el eje intestino-cerebro, el sistema inmune y el dolor visceral. La microbiota regula los niveles de la serotonina. Bueno, como sabéis, es muy importante en cuanto a la regulación también del apetito, los patrones del sueño, el estado de ánimo y la cognición. Bueno, pues la serotonina ya sabemos que es sintetizada por células enterocromafines, neuronas del sistema nervioso entérico, pero más del 80% es producido en el tracto gastrointestinal por otro montón de bacterias. E. coli, especies de Lactococcus, Lactobacillus, Streptococcus, Morganella, Klebsiella, Hafnia, Bacteroides, Bifidobacterium, Propionibacterium, Roseburia, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que es importantísimo que tengamos en cuenta que también nuestros microorganismos nos proveen de la mayor parte de serotonina. Y bueno, pues es que aquí hay una cosa que ya es un poquito más compleja, pero tiene una relación también con los niveles de esos ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? O sea, unos niveles elevados de ácidos grasos de cadena corta tienen relación con la disminución de los comportamientos o de los procesos de ansiedad, depresión. O sea, que está entrelazado esta serotonina entérica, los niveles de serotonina están regulados y en esa regulación tienen que ver esos ácidos grasos de cadena corta. Niveles elevados de serotonina provocan disminución de la permeabilidad y niveles bajos de serotonina aumentan la permeabilidad. Así que tampoco podemos decir para permeabilidad, pues tómate esto. Depende. Si sabemos que hay una alteración en los neurotransmisores, sabemos que vamos a tener que actuar probablemente sobre esa microbiota neuroactiva que regula la serotonina, los niveles de serotonina que produce GABA y que, bueno, pues afecta a los receptores, porque puede haber, por ejemplo, mucha cantidad de un neurotransmisor, pero si los receptores no están bien, pues tampoco va a funcionar y vamos a empeorar el escenario, ¿no?
Bueno, entonces, bueno, recordar que tenemos en el intestino una red de 100 millones de neuronas, ¿vale? Que es la milésima parte de las que tenemos en el cerebro y tantas como las que hay en la médula espinal, ¿vale? Y que las bacterias se comunican con el sistema nervioso y cada una puede mandar una señal. Esto nos ayuda a la hora de hacer una intervención, porque cuando tenemos, por ejemplo, los problemas de conducta, de socialización, la conducta social mejora eh, con el incremento de oxitocina y Lactobacillus reuteri incrementa la producción de serotonina. Y esto nos da la posibilidad de que, conociendo lo que hace cada microorganismo, podamos hacer una intervención para señalizar determinadas acciones, para subir la microbiota neuroactiva, para producir mejoras de comportamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos así unos cuantos ejemplos y fijaros que todo esto que estamos hablando es extrapolable a enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, esa microbiota portadora del EPS que os comentaba tiene mucho que ver, o sea, tiene un papel que tenemos que tener en cuenta en Parkinson, porque nos lleva hacia la sobreexpresión de la alfa-sinucleína que empeora todos los síntomas motores de Parkinson. Esto es para que nos demos cuenta que no es restringido ni mucho menos a estos trastornos, lo que pasa es que aquí he recogido las cosas que comúnmente ocurren, ¿no? Y por último, echar un traguito, que no se nos olvide la importancia del hígado. También hay un eje intestino-hígado, por supuesto. Si tenemos que entender que si tenemos un intestino lleno de tóxicos, el primero que va a pagar el pato es el hígado, porque tiene una comunicación directa vía porta. Entonces, si tenemos toxicidad intestinal, va a llegar va a sobrecargar al hígado. Pero una disfunción hepática también nos lleva hacia un problema digestivo que puede ser causa de alteraciones del microbioma. Así que tenemos que tener en cuenta que todo está interrelacionado y, aunque para mí la microbiota desde luego es trabajo central, no podemos olvidar otras cosas y menos en estos casos. Es muy común que tengan problemas de detoxificación hepática y problemas que son genéticos, ¿vale? Pero eso no implica que no se va a poder hacer nada, sino que, bueno, pues conociendo las rutas que tienen débiles o alteradas, pues podemos apoyarlas, ¿vale? Y bueno, esto es simplemente para que recordemos la importancia del hígado respecto a tantas cosas. En este caso nos interesa particularmente su capacidad de detoxificación, pero bueno, ayuda a la absorción de vitaminas, tiene que ver con la desactivación de venenos y toxinas, pero también con la producción de bilis. Si no hay producción, si tenemos un problema en la producción de bilis, no hay una neutralización del pH ácido del estómago. O sea, quiero decir que es fundamental cada uno de los procesos que tenemos en la naturaleza, ¿no? Esto es un estudio real y donde se estudian estos polimorfismos genéticos que, como digo, no son una sentencia, son otra ventana de oportunidad para apoyarlos. De todos estos hacen parte de la detoxificación hepática genética. Aquí vemos, por ejemplo, uno que es muy conocido, que es el MTHFR, el tema de la metilación, del folato, etcétera, etcétera. Yo creo que esto deberíamos de tenerlo en todos los niños, antes de que desarrollen ninguna patología, tener un buen estudio, ver sus debilidades, y eso sí que sería una medicina preventiva, ¿no? Tener en cuenta sus puntos flacos y poder apoyarlos aunque no esté enfermo, ¿no? Y aquí, bueno, pues os pongo un gen y el polimorfismo que está directamente implicado porque tiene que ver con la capacidad de detoxificación de metales pesados y especialmente de mercurio y plomo, ¿vale? Así que, bueno, pues porque veáis de una manera práctica eso de los polimorfismos que nos puede decir, bueno, pues podemos ver si tenemos una mala capacidad para poder eliminar metales pesados, de manera que frente a la misma exposición uno no puede deshacerse de esos tóxicos y otro pues a lo mejor puede soportar mucha más carga y deshacerse de esos tóxicos. Esta parte creo que es importante y también la tenemos que considerar cuando hacemos una limpieza de metales, porque
una persona que tiene una dificultad en la detoxificación de metales pesados, no podemos movilizarlos al mismo ritmo que una persona que tiene una gran capacidad de detoxificarlos. O sea, hay gente con capacidad de quelar de manera rápida, una capacidad normal y una capacidad muy lenta. Y entonces tenemos que respetar el ritmo de cada uno de ellos. Bueno, pues ya hemos hecho un repasito aquí, algunas referencias de estudios o de cosas que me parecen interesantes y que muchas gracias por la atención.